Niño de 4 años, dice, ¿no? Presenta náusea y vómitos. Es traído a la emergencia por su niñera, que afirma que el menor se encontraba sano 1 hora antes. En casa, junto al menor, encontró una botella de gaseosa que el menor afirma haberlo consumido. En el análisis de gases arteriales, la concentración sérica de sodio es normal y la osmolaridad plasmática. Normal también debe ser. Debemos pensar en... Pues, miren, hay una botella, dice, en casa, no sabemos qué ha tomado, ¿no? Aquí nos faltan algunos datos, pero lo más probable es que sea intoxicación por etilenglicol, ¿no? Deberían decirnos que el niño está con acidosis o que está con ceguera, ¿no? Ya han recortado la pregunta. Pero ninguna de estas, ¿no? Situación de hiponatremia no tiene nada que ver con el consumo de una botella, ¿no? Que es hiperglicemia, no causa nada de esto, náuseas y vómitos, ¿no? Hiperlipidemia no tiene nada que ver y administración reciente de manitol tampoco. Se usa como cofactor en la intoxicación por metanol, con independencia del estado clínico y la cantidad ingerida. Maximiza la degradación de alcohol a metabolitos no tóxicos y su administración precoz puede prevenir la ceguera. Puede ayudar a prevenir la ceguera en el caso de intoxicación por metanol. ¿Cuál de ellos estamos hablando? Ácido fólico, ácido folínico, alcohol etílico, oxígeno al 100% o atropina. El alcohol etílico es el antídoto, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del ácido folínico. Eso también es frecuente, ¿no? Sobre todo en mujeres, y no sé. Yo a los pacientes a veces les digo, no, en vez de que te tomes cáusticos, mejor tómate pues cualquier otra cosa, ¿no? Porque el cáustico en realidad no te va a matar ese rato, ¿no? No es mucho la frecuencia de que ese rato te mate, pero te va a causar después muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes toman lejía, por ejemplo, que es lo más frecuente? ¿No? Con el tiempo va a haber estrecheces del esófago, ¿no? Te va a producir cáncer de esófago también. Ese esófago se va a estrechar tanto que van a tener que hacerte ¿no? Agarrar el yeyuno y subirlo y ponerlo al esófago. Vas a tener muchos problemas ahí. Bueno. En cuanto a los ácidos, lo más común que se consume es el ácido muriático en nuestro medio, ¿no? Y algunos limpiadores domésticos. Por ejemplo, el POET tiene un tipo de ácido también, ¿no? que ocasiona daño si es que uno lo consume. Y los álcalis, el más frecuentemente consumido aquí es la lejía. Entonces ambos van a venir con la clínica de dolor orofaringeo. O sea, el paciente toma y después le empieza a doler la boca, la faringe, el esófago, toda la parte por donde ha pasado el veneno le duele, ¿no? Odinofagia, puede haber dolor abdominal también. Hay daño esofágico, esto es posterior, con estrecheces posteriores, ¿no? Tanto en ácido como en álcali puede haber estrecheces. Perforación gastroesofágica de manera aguda. Y hay que tener en cuenta que los álcalis, o sea, la lejía es más destructiva que los ácidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un paciente que nos dice que ha tomado lejía o que ha tomado ácido? ¿Le vamos a inducir al vómito? ¿Se recomienda? No, ¿verdad? Porque si ya pasó la sustancia ya no la vas a regresar por el esófago de nuevo, ¿no? Con el riesgo de que se aspire y pase a los pulmones. Lo que hacemos es se trata el dolor. Hay que darle opiáceos. No le vas a dar antiinflamatorios no esteroideos, o sea, no le vas a dar AINES porque tienes tú inclusive aquí riesgo de perforación gastroesofágica, le das AINES y ¿no? Puedes empeorar eso o causar más daño gástrico. Entonces, ¿qué se hace? Se le calma al paciente, ¿no? Si el paciente todavía puede beber algo, puede tomar agua sola nada más, ¿no? No hay que pensar en que nosotros podemos darle lo contrario para disminuir, ¿no? Por ejemplo, algunos piensan, como ha tomado ácido muriático, le voy a dar una base, le dan bicarbonato, ¿no? No hay que hacer ese tipo de cosas, porque ustedes alguna vez han hecho el intento de agarrar un envase y echarle ácido y después echarle un básico, o sea, los dos, se calienta, ¿no? Se calienta y empieza a salir bastante gas. Entonces eso no hay que hacerle al paciente porque podemos empeorar. Solamente lo calmamos, le calmamos el dolor con opiáceos, lo hidratamos,
Le sacamos una placa porque puede haber perforaciones, ¿no? Entonces, si hay una perforación esofágica, vamos a poder ver nosotros mediastinitis, algo así, ¿no? Si hay perforación gastroesofágica, vamos a poder ver aire debajo de los diafragmas. Y lo observamos nada más, ¿no? Le damos omeprazol y lo observamos al paciente. NPO, obviamente no debe comer nada por lo menos el primero y segundo día de repente. El manejo, como dice aquí, no inducir emesis, tampoco hacer lavado gástrico, ¿no? Cuando el paciente toma ácidos o álcalis no se hace lavado gástrico. Imagínense, ese esófago, si ha tomado bastante lejía, ese esófago está muy débil y pasamos la sonda y la podemos perforar, ¿no? No hay que tratar de neutralizar con una base o ácido. Aquí es útil, ¿eh? No se emocione. No es útil el carbono activado. El carbono activado no es útil pues en ningún tipo de álcalis ni de ácidos. Tampoco es útil el carbono activado en el consumo de alcoholes, ¿no? O sea, en la intoxicación por el metanol ni por etilenglicol. Entonces, el carbono activado no es útil en eso, ni en cáusticos ni en intoxicación por alcoholes. Tampoco el carbono activado es útil en intoxicación por litio ni en intoxicación por hierro, ¿no? En esos no suele ser muy útil el carbono activado. Y hay que darle analgésicos, ¿no? Puede ser muy doloroso, así hay que darle un montón de analgésicos. A ver esta pregunta. En los accidentes por intoxicación por cáusticos, ¿qué tipo de complicaciones se pueden esperar a corto plazo? O sea, rápidamente. Estrecheces esofágicas, obstrucción pilórica, carcinoma de células escamosas, fibrosis de músculos cricoaritenoideos o perforación esofágica y gástrica. A corto plazo, perforación, ¿no? A largo plazo, ¿qué va a haber? A largo plazo hay estrechez esofágica, también puede haber estrechez a nivel pilórico, ¿no? También puede haber carcinoma de células escamosas en esófago sobre todo, y también puede haber fibrosis de músculo cricoaritenoideos, ¿no? Con la consiguiente pérdida de la movilidad de las cuerdas vocales. Bueno, drogas de abuso también puede, el paciente que usa drogas ilegales o de abuso puede pasarse la mano, ¿no? Ahí puede venir intoxicado también. Opiáceos, hay gente que con el tiempo se va haciendo adicta a los opiáceos u otros que ya de por sí, ¿no? Usan otro tipo de opiáceos. La principal forma de la de la presentación en el caso de los opiáceos es la falla respiratoria, ¿no? Porque deprimen el centro respiratorio. Entonces, ¿qué opiáceos usamos nosotros normalmente como analgésicos? Usamos el tramadol, la codeína, ¿no? Y muchos opiáceos más. Tenemos ahí el fentanilo, ¿no? La petidina. Hay mucha gente que es adicta a la petidina y que viene al hospital a pedir petidina, ¿no? Entonces, estos opiáceos lo que hacen es deprimen el centro respiratorio. Al deprimir el centro respiratorio, el paciente deja de tener el estímulo respiratorio y empieza a retener dióxido de carbono al inicio, ¿no? Y el dióxido de carbono puede ocasionar acidosis respiratoria. O sea, ocasiona un tipo de acidosis respiratoria que se conoce al inicio como acidosis respiratoria tipo 2, ¿no? O sea, con elevación del dióxido de carbono. La muerte puede ocurrir por acidosis respiratoria, como dijimos, ¿no? La elevación del CO2 a niveles muy altos puede ocasionar acidosis respiratoria. Entonces también puede haber miosis y constipación, ¿no? Bradicardia, hipotermia e hipotensión. No, ustedes acuérdense fácil de esto. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de darle o indicarle a un paciente tramadol, ¿no? Un tramadol bioral para el dolor y el paciente se estriñe, ¿no? Y si le dan el tramadol de manera rápida endovenosa, el paciente hace una hipotensión, ¿no? Se cae, se desmayan ahí los pacientes. Entonces los opiáceos producen todo esto y puede ser revertido rápidamente con su antídoto, que es la naloxona.
¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en un paciente con opiáceos? Si sabemos que el paciente tiene el centro respiratorio deprimido y que no está ventilando de manera adecuada, lo podemos, y está inconsciente, se le intuba, bueno, se hace la intubación y se le pasa ventilación mecánica también. Si es que no tenemos a disposición naloxona o no nos está funcionando bien. Cocaína, eso anótenlo bien porque, ¿no? Para que ustedes sepan qué es lo que les puede pasar. ¿Cómo funciona normalmente la cocaína? La cocaína funciona bloqueando la recaptación de noradrenalina en la sinapsis, ¿no? En las sinapsis noradrenérgicas se secreta la noradrenalina de manera normal y ejerce su función. Pero normalmente la noradrenalina debe ser también retirada rápidamente, ¿no? Recaptada rápidamente para evitar que esa acción de la noradrenalina en las terminales nerviosas noradrenérgicas se perpetúe. Lo que hace la cocaína es bloquea la recaptación y deja a la noradrenalina dentro de la sinapsis. Y esto nos va a ocasionar toda la euforia, ¿no? Efectos eufóricos y tóxicos. A las anfetaminas van a tener un efecto parecido. Entonces el paciente se pone eufórico, gritón, alegre al inicio, ¿no? Y posteriormente aparecen todo el síndrome simpático mimético, ¿no? Al que refería. Si el paciente va a empezar, se va a liberar el sistema simpático. Va a empezar a tener taquicardia, hipertensión, ¿no? Y va a estar totalmente loco, eufórico. La toxicidad severa ocurre casi siempre cuando se fuma, o sea, con el crack, o cuando se inyecta, ¿no? En los casos en el que se inhala, una toxicidad muy severa no es tan frecuente, ¿no? Entonces, un paciente que se intoxica por cocaína están pensando que o está fumando la cocaína o se está inyectando, ¿no? Con todos los riesgos que tiene inyectarse ya drogas, ¿no? Aparte de las infecciones y todo eso. Bueno, ¿qué ocasiona? Hipertensión arterial, puede ocasionar infartos de miocardio, la cocaína, ¿no? Porque hay tal taquicardia, que el músculo cardíaco no es capaz de perfundirse, ¿no? Sobre todo el músculo que está inmediatamente encima del endocardio, ¿no? ACVs hemorrágicos por la hipertensión también puede ocurrir, ¿no? Arritmias, sobre todo taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares, convulsiones, rhabdomiólisis, ¿no? Es tanta también el compromiso muscular que empiezan a romperse los músculos, ¿no? Y en la rhabdomiólisis se libera a partir de los músculos un montón de sustancias, sobre todo la mioglobina es la más peligrosa, ¿no? Y el paciente puede hacer este taponamiento renal porque la mioglobina precipita en los túbulos, es tóxica para los túbulos también. Y también puede venir con hipertermia el paciente que ha usado cocaína. Entonces, un paciente joven, por ejemplo, como ustedes, que no tiene antecedentes, no es diabético, no es hipertenso, no es dislipidémico, no fuma, nada de eso, y que llega a la emergencia con un infarto de miocardio y le toman un electro y es un infarto. Entonces, una de las posibilidades es consumo de cocaína o intoxicación por cocaína, ¿no? Un joven sin ningún antecedente. Entonces, siempre hay que preguntarle por este antecedente de consumo de cocaína. Y con la cocaína fumada, o sea, con el crack, puede haber edema pulmonar porque puede tener efecto directo en el pulmón, ¿no? Puede ocasionar edema pulmonar también. ¿El tratamiento cuál es? No hay un antídoto específico para la cocaína, no existe, pero hay que tratar todas las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, con las benzodiazepinas, ¿qué hacemos? Disminuimos tanto el efecto eufórico del paciente, porque el paciente está como loco, o sea, que se golpea solo, le quiere pegar a todo el mundo, se tira de la cama al suelo, quiere volar, no sé, ¿no? Entonces lo planchamos con las benzodiazepinas y también si está convulsionando, pues está indicada las benzodiazepinas, ¿no? Y como tenemos mucha noradrenalina en las terminaciones nerviosas, lo que hacemos es bloqueamos los receptores tanto alfa y beta. Hay que darle bloqueantes alfa y beta, ¿no? Como la betalol, por ejemplo, fentolamina, ¿no? Esta fentolamina también se usa en feocromocitomas, ¿no?
Y hay que evitar los bloqueantes beta puros. O sea, por ejemplo, te llega un paciente con presunta intoxicación por cocaína y no le vas a bloquear solo los receptores beta, no le vas a dar atenolol, carvedilol, bisoprolol, nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Dejas libres a los receptores alfa, ¿no? Puede proseguir la hipertensión, todas esas cosas. No hay un medicamento específico para revertir la intoxicación por cocaína, así que hay que dar todo el tratamiento de soporte. Benzodiazepinas, como ya les dije, en la intoxicación por benzodiazepinas casi no nadie muere, ¿no? Te va a dar somnolencia, disartria, ataxia, estupor, vas a llegar dormido. Algunos de ustedes parece que se hubieran tomado benzodiazepinas anoche. Y es raro la muerte por parada respiratoria. Raro es, excepto cuando se ingiere al mismo tiempo alcohol o barbitúricos, ¿no? Hay gente que está tan deprimida que se toma sus benzodiazepinas con su vaso de pisco, de ron, de caña, ¿no? Entonces ahí sí puede producir problemas, ¿no? Puede haber muerte inclusive. O cuando se toma con barbitúricos también. El antídoto de las benzodiazepinas es el flumacenilo, ¿no? Flumacenilo. ¿Se acuerdan cuál era el antídoto de los opiáceos? La naloxona, ¿no? Entonces, en las guías, por ejemplo, de intoxicaciones, ¿no? Nos recomiendan y nos recuerdan siempre que cuando un paciente llegue con alteración de la conciencia y nosotros sospechamos que es alguna intoxicación por cualquier cosa, tenemos que hacer tres cosas, ¿no? Administrar tres cosas. Primero, glucosa, dextrosa al 33. Eso ya saben, todo paciente que viene con trastorno de conciencia, lo primero que tienen que hacer es darle su dextrosa, porque es muy frecuente la hipoglicemia, sobre todo en mayores, en viejitos y son diabéticos, ¿no? Las guías también dicen que después de la administración de dextrosa hay que administrarle naloxona, ¿no? Bueno, en nuestro medio no es tan frecuente la intoxicación por opiáceos, tal vez en otros sí. Y tercero, también recomiendan administrarle flumacenilo, ¿no? Pensando en intoxicación por benzodiazepinas, cuando el paciente viene en coma, ¿no? Y hay sospecha de que ha tomado algo. ¿Cuáles de los siguientes signos y síntomas son compatibles con una sobredosis de opiáceos? Ya conversamos del opiáceo, ¿no? A ver, hipotermia, pupilas intermedias, hiperventilación y excitación psicomotriz. No hay hiperventilación, más bien dijimos que hay al revés, ¿no? Hay hipoventilación más bien. B, hipertermia, pupilas intermedias, hipoxia e hipertensión arterial. No hay hipertensión, ¿no? Hay hipotensión más bien. C, hipotermia, pupilas midriáticas, hipercapnia e hipertensión arterial. ¿Mm? ¿No? Aquí está yendo bien, hay bastante hipercapnia. D, hipertermia, pupilas mióticas, hipoxia y arritmias. ¿No? Hipertermia, pupilas midriáticas, hipoxia, hipertensión arterial. Entonces, ¿qué hay? Es la C, ¿no? Pero acá, perdón, hipertensión no ocasionan los opiáceos, ocasionan hipotensión, ¿no? Si aquí fuera hipotensión, podría ser hipertermia, pupilas mióticas, hipoxia y arritmias, ¿no? La D está bien. Ahora, acá no le han puesto la hipercapnia, ¿no? La hipercapnia está en la C, pero ustedes recuerden que no presenta hipertensión arterial, sino hipotensión, dijimos. Es una pregunta rebuscada. Bueno, vamos a ver a los metales pesados. Bueno, en nuestro medio es preocupante, ¿no? Porque si uno va a la Oroya, dicen que en la Oroya pues casi todo el mundo está ya intoxicado con plomo, ¿no? Hay bastante plomo en la Oroya. Y ahora en las minas de Madre de Dios pues el mercurio es frecuente, ¿no? La intoxicación por mercurio también. Se está contaminando todo con mercurio. En los libros van a encontrar que la fuente de la intoxicación por mercurio en los niños sobre todo son los termómetros, ¿no? Que se pueden romper y pueden liberar al mercurio. Y el mercurio pues cuando queda libre es bonito, ¿no? Para los niños porque se forman
unas bolitas de mercurio bien bonitas que uno las puede mover de un lado para otro. Es bonito jugar con el mercurio, ¿no? ¿Cuántos habrán jugado? Pero el mercurio se absorbe por la piel. Y también en ese momento en que está libre, el mercurio se va evaporando y se va absorbiendo por la inhalación, ¿no? Y si se come, peor todavía. Entonces el mercurio puede inhalarse por todas las vías. Puede estar presente en termómetros y en los esfigmomanómetros o en los tensiómetros mercuriales, ¿no?, de los hospitales. Y en algunas pinturas también. Estas personas que pintan, por ejemplo, con los sprays, ustedes han visto que pintan en el centro de Lima a veces, ¿no?, con spray, hacen unos cuadros bien bonitos, deberían tener bastante cuidado con con el mercurio, ¿no? Y lo que es la exposición industrial puede llevar a injuria respiratoria, porque los que trabajan en en industria y están expuestos al mercurio, es más fácil que lo respiren y que respiren grandes cantidades de mercurio, ¿no? En cambio, los niños, más es por la ruptura de termómetros, ¿no? Y en el caso de forma laboral, pues los pintores, ¿no? Algunos pintores están expuestos al mercurio. En cuanto a su metabolismo, es absorbido por todos lados, por la piel, tracto gastrointestinal y por vía respiratoria. O sea, por todos lados nosotros podemos absorber el mercurio. Va a cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica, ¿no? Y se va a concentrar, se va a quedar concentrado el mercurio dentro del cerebro, dentro de nuestros riñones y en nuestros glóbulos rojos, ¿no? Problema más grave lo va a causar en el cerebro. La presentación, si uno inhala de forma industrial bastante cantidad de mercurio de manera accidental, entonces va a venir probablemente con una neumonitis, o sea, con una insuficiencia respiratoria. Uno le toma una placa, puede ver como si fuera una neumonía ahí, ¿no?, infiltrados. Y esto es con la inhalación aguda, una neumonitis, una inflamación pulmonar. En cuanto a la presentación neurológica, ¿no?, suelen ser irreversibles y causan lo que se llama el eretismo, que es excitabilidad, temblores, pérdida de memoria, delirio e insomnio. Y esto es más grave cuando la exposición es a mayor cantidad, o sea, a mayor dosis, ¿no? Lo preocupante es que los niños tengan este tipo de intoxicación. Recuerden que el mercurio se deposita en el cerebro y de ahí no lo saca nadie, ¿no? De ahí te quedas con tu mercurio en el cerebro. En cuanto al tracto gastrointestinal, si uno ingiere el mercurio, entonces va a presentarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y puede haber sangrado también de intestinos, ¿no? Esto es en cuanto a la ingestión oral, puede causar todo eso. Bueno, el tratamiento, como en todos los tóxicos, hay que evitar la mayor exposición y se le puede dar quelantes orales, ¿no? Doximer, dimercaprol o D-penicilamina. Estos son los quelantes orales de mercurio, ¿no?, para evitar sus efectos tóxicos. Pregunta 15. ¿Cuál es el tratamiento quelante indicado en una intoxicación aguda por mercurio orgánico? ¿No? Ya saben, ¿no? De penicilamina. Aquí la D-feroxamina, ¿para qué es? Para hierro, ¿no? Para hierro. Y aquí la E que dice N-acetilcisteína, para cetamol, ¿no? En paracetamol se usa. Bueno, vamos viendo también. Toxicología es grande, ¿no? Estamos haciendo digamos, los más frecuentes y los más importantes. En cuanto a medicamentos, los salicilatos, o sea, la aspirina de los salicilatos, la aspirina es la más frecuentemente implicada con intoxicación, ¿no?, en grandes cantidades. Entonces, ¿cuál es la clínica de si uno de ustedes se toma grandes cantidades de aspirina? Lo más común son los síntomas del tracto gastrointestinal. Entonces van a empezar con náuseas, vómitos y gastritis, ¿no? Ustedes a veces se habrán tomado un par de antiinflamatorios y le ha empezado a arder la barriga. Imagínense tomarse una gran cantidad de aspirina, ¿no? Puede causar inclusive hemorragia digestiva alta.
Los síntomas más específicos son los tinnitus, ¿no? O sea, el paciente empieza a tener este tipo de sonido, ¿no? A sentir esos sonidos, los tinnitus. En cuanto a las características respiratorias, puede presentarse de dos maneras, ¿no? Primero, que los salicilatos pueden influir directamente en el centro respiratorio causando hiperventilación. O sea, el paciente viene con bastante respiración, con bastante frecuencia respiratoria, y además pueden tener efectos directos tóxicos en los pulmones y pueden producir edema pulmonar no cardiogénico. Pero la ventilación va a estar ocasionada por dos cosas, ¿no? Primero, porque los salicilatos estimulan directamente el centro respiratorio, y segundo, porque los salicilatos producen acidosis. Y ustedes saben, en toda acidosis el paciente empieza a respirar de una manera más rápida, ¿no? Lo que se conoce como respiración de Kussmaul. En cuanto al sistema nervioso central, puede presentar confusión, coma y convulsiones también. Esta característica la comparten los salicilatos de la acidosis metabólica anion GAP elevado con algo que vimos antes, que eran los alcoholes, ¿no? El metanol, el etilenglicol, también producen acidosis metabólica con anion GAP elevado. Entonces ya tienen aquí ustedes dos causas de acidosis metabólica con anion GAP elevado. Primero alcoholes y salicilatos, es la segunda causa, ¿no? Para el diagnóstico lo más óptimo es medir los niveles de aspirina séricos, pero eso no siempre lo vamos a tener a la mano, ¿no? Entonces nos vamos a guiar de la clínica y nos vamos a guiar del antecedente. Es importantísimo preguntar al familiar o al propio paciente que ha tomado. El tratamiento, si es menos de 2 horas, le podemos hacer lavado gástrico. Aquí sí funciona el carbono activado. No recordemos en qué no funcionaba el carbono activado: en intoxicación por alcoholes, tampoco funcionaba en cáusticos, ¿no? Ni en litio ni en hierro. Se tiene que alcalinizar la orina e incrementar la diuresis. ¿Cómo hacemos esto? Hay que darle infusión de bastante líquido alcalino, ¿no? O sea, hay que darle infusión de bicarbonato de sodio. Por ejemplo, le damos dextrosa al 5% con unas 4 o 5 ampollas de bicarbonato de sodio. Hay que pasarle unos 3 o 4 litros al día, ¿no? Y podemos inclusive darle un poco de furosemida para incrementar la diuresis. Y si hay bastante acidosis con anion GAP elevado y el paciente está muy severamente comprometido, puede usarse la hemodiálisis para retirar a los salicilatos del cuerpo. Los antidepresivos tricíclicos, ¿no? La amitriptilina es la que más fácilmente ustedes van a encontrarla en las farmacias. Esto va a ocasionar efectos, como dijimos en un inicio, anticolinérgicos, ¿no? Y aparte de sus efectos anticolinérgicos, tienen un segundo efecto, que bloquean a los canales de sodio. Entonces los antidepresivos tricíclicos tienen esa característica. Lo vamos a reconocer por los efectos anticolinérgicos, ya saben: estreñimiento, ¿qué más? Pupilas midriáticas, ¿no? Midriáticas, estreñimiento, boca seca, mucosas secas, ¿no? Al revés de lo que ocasionan pues los insecticidas, ¿no? Al revés de lo que ocasionan los carbamatos. Si el paciente con intoxicación por carbamato, por insecticida, venía con pupilas puntiformes, con diarreas, con salivación, con broncoespasmos, ese tiene al revés. Este paciente está rojito, atomatado, puede estar un poco irritable, ¿no? Las pupilas están dilatadas. Pero también los antidepresivos tricíclicos bloquean los canales de sodio, y esto es importante en el corazón, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos dos tipos de efectos, vamos a tener nosotros presentación en el sistema nervioso central y en el corazón. Entonces, ¿cómo es, no? Vamos a presentarnos con el síndrome anticolinérgico, pero los efectos más serios son los efectos cardíacos. Puede producir arritmias, ¿no? por su capacidad de bloqueo de canales de sodio. QRS ancho. El complejo QRS se hace ancho, más de 0.12 milisegundos, ¿no? Puede ocasionar taquicardia ventricular o arritmias ventriculares. Entonces, una taquicardia ventricular se caracteriza porque es una taquicardia con complejo QRS ancho, ¿no? Sin onda P. Entonces puede ocasionar esto. Y puede ocasionar también bloqueos cardíacos de primer grado, ¿no?
En cuanto al sistema nervioso central, el estado mental va a estar alterado, irritable puede estar al inicio y después puede entrar inclusive en coma y presentar convulsiones el paciente. Aquí también el carbono activado se puede dar, ¿no? El carbono activado es una sustancia que a medida que va pasando por el intestino va captando todo lo que todavía no está absorbido, ¿no? También se puede hacer lavado gástrico, ¿no? Si es menos de 2 horas, o inducir el vómito si es menos de 2 horas el tiempo estimado de la toma de antidepresivos tricíclicos. En cuanto al compromiso cardíaco, cuando hay compromiso cardíaco, ¿no? Cuando ya el paciente está presentando alguna alteración en el EKG, se puede dar bicarbonato en infusión, ¿no? Así como se alcalinizaba la orina, aquí también se puede dar bicarbonato de sodio en infusión, ¿no? Entonces es el tratamiento para la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Paracetamol también está muy a la mano de todas las personas. Uno puede ir a la farmacia y comprarse todo el paracetamol que quiera. Y miren, las dosis tóxicas se estima que son mayores a 0,2 gramos de paracetamol por cada kilo de peso. Entonces eso depende de la persona, ¿no? En un niño, por ejemplo, que pese 10 kilos, serían 2 gramos, ¿no? 2 gramos son 4 pastillas. En una persona que pesa 70 kilos, son 14 gramos, ¿no? 14 gramos son 28 pastillas, ¿no? Entonces, en un adulto, más o menos se dice que a partir de 20 pastillas al día ya es más o menos una dosis tóxica, ¿no? 20 pastillas para arriba. Pero la toxicidad es menor en niños, no sé, tal vez porque tengan mayor capacidad de metabolismo hepático. Y también la toxicidad, curiosamente, es menor en alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos tienen un hígado que está funcionando un poco más rápido, por lo menos los alcohólicos que no tienen cirrosis, ¿no? Y en ellos la toxicidad del paracetamol, por lo menos de manera aguda, puede ser menor. Entonces, inicialmente, ¿qué va a ocasionar la intoxicación por paracetamol? Al inicio va a ocasionar náuseas, vómitos y dolor abdominal, ¿no? Casi parecido a la intoxicación por aspirina, ¿no? Y vamos a reconocer el paracetamol porque va a ocasionar disfunción hepática. Pues entre 36 a 48 horas va a haber disfunción hepática, elevación de transamin, de enzimas hepáticas, ¿no? Luego puede hacer prolongación del TPE, elevación del INR, o sea, disfunción también de la coagulación, y puede inclusive causar falla hepática aguda con trastorno de conciencia. Aquí también hay que dar carbono activado de forma precoz, y si también el paciente, como ya dijimos, viene con menos de 2 horas de historia de evolución de haber tomado grandes cantidades de paracetamol, se está indicado pues o inducir al vómito o hacer un lavado gástrico, ¿no? Cualquiera de los dos. El carbono activado también funciona aquí. Y el tratamiento específico es la N-acetilcisteína, ¿no? Porque se supone o se ha visto que el paracetamol causa depleción de N-acetilcisteína en el hígado. Entonces lo que hacemos es reponer la N-acetilcisteína, ¿no? Esto hay bastante en ampollas, pero hay que darle cuando la intoxicación es por paracetamol. ¿Cuál es su nombre comercial? ¿Se acuerdan de la N-acetilcisteína? Fluimucil, ¿no? Algunos la usan para expectorar, dicen, ¿no? Con ciertas dudas.